El espiritualismo, en comparación con el capitalismo y otras doctrinas de hombres, doctrinas políticas, lo podríamos definir o comparar de la siguiente forma. En el capitalismo hay más comida, porque se explotan más los recursos, porque se conserva mejor la comida con métodos artificiales. Pero no nos malentiendan, el espiritualismo no es comunismo ni está en contra de estas doctrinas, sino que nos revela la verdad detrás de ellas. ¿Por qué? No son doctrinas salvadoras. Y es que, sí es verdad, tenemos más comida, más alimento, pero al mismo tiempo tenemos más hambre en el mundo. Hay más pobres. ¿Por qué? Si el capitalismo crea abundancia, crea empleo, crea riqueza. El problema está en que sin el espiritualismo o sin espiritualidad, sin amor espiritual, estos sistemas como el capitalismo, socialismo, comunismo, humanismo, etcétera, como queramos llamarle a lo mismo, es más que el aumento de la riqueza, sí, pero de algunos cuantos nada más. Hay más comida, pero hay más miseria. ¿Por qué? Porque es un sistema egoísta. No comparte. Es un sistema vertical en donde en la pirámide uno quiere alcanzar la cima, te promete estos sistemas capitalistas, comunistas, socialistas, te promete llegar a la cúspide de la pirámide, volverte rico, próspero, algún día, tal vez en esta vida o en otra. Pero mientras esperas, eres pobre, trabajas como esclavo 8 o más horas, 5 o 6 o 7 días a la semana, a cambio de una miseria, de un pedazo de pan, de un puñado de monedas. Y a cambio tienes contaminación, tienes privatización porque el empresario, el capitalismo, el presidente no te da empleo. En la naturaleza ya hay bastante trabajo. Que no te guste el trabajo que se hace en la naturaleza es otra cosa, porque preferimos la comodidad. No queremos ensuciarnos las manos en el campo o en el trabajo artesanal. Queremos todo fácil. Esa es otra promesa de estos sistemas de ideas de hombres antinaturales, artificiales. Entonces, no nos malentiendan. El espiritualismo no es comunismo, no es socialismo, no es capitalismo y no está en contra de esos sistemas. Sin embargo, sí nos revela que no son doctrinas salvadoras. Por el contrario, nos hunden cada día más, ya que el principal capitalista es el pobre. ¿Y cómo es esto? Porque son los pobres los que pedimos lo que vemos en la televisión, lo que vemos en los comerciales, los que vemos en las telenovelas, en las películas. Queremos esa comodidad, esa riqueza que vemos de otros países o de nuestros propios representantes, conductores, los mismos empresarios que presumen sus riquezas y a cambio al pueblo le dan migajas, a cambio de su promesa de que algún día nos van a hacer prósperos. Sí, por una parte tenemos servicios,
malos servicios, de hecho, servicio del agua, servicio del drenaje, de la electricidad. Pero ahí no termina todo. Todo lo que nos obligan o nos imponen pagar de nuestro trabajo no solamente se ocupa para eso. Eso es solamente la fachada, la, el pretexto, la excusa de imponer civilización, imponer a los pueblos precisamente el impuesto. Yo te impongo, ni siquiera me lo están pidiendo, me lo están imponiendo. Yo te impongo un impuesto, un pago, un tributo al César, al faraón de este tiempo, a cambio de migajas. Porque la naturaleza nos da todo gratuitamente. Si fuéramos más ecológicos, si fuéramos más naturales, no tendríamos tantos problemas ni tantas enfermedades. La naturaleza misma nos da la medicina. Que si voy a la clínica, que si voy al doctor, que si voy al dentista, que si voy al especialista, pero estos te cobran, no dan gratis, te cobran por la ciencia. Aunque la ciencia es gratuita en la naturaleza que es Dios y la revela al hombre gratuitamente, esta se ocupa con fines egoístas, con fines materialistas. La ciencia no es mala, en sí es Dios también. Sin embargo, los hombres queremos crear un mundo sin Dios y con una ciencia materialista que destruye, que contamina. Entonces, no nos malentiendan. Les volvemos a repetir que el espiritualismo no es anarquismo, porque queremos un gobierno que ya todos llevamos. Sería el gobierno verdadero, que es el que está en nuestra conciencia, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo que no es correcto. Pero como ya no escuchamos esa voz de la conciencia y nos obligan desde niños, nos adoctrinan a escuchar a políticos, a religiosos, a maestros en las escuelas, para amar una patria en una bandera, en un símbolo patrio, en un himno nacional, en una raza, en una religión, y nos convierten de esta forma en robots y muñecos. Obedecemos porque no tenemos la fuerza suficiente para oponernos a este adoctrinamiento que desde niños nos dan. Y creemos que esa es la realidad. Creemos que eso es el mundo. Esto que nosotros mismos vamos a destruir con nuestras propias armas, que es capitalismo, comunismo, socialismo, etcétera, se va a sustituir por el espiritualismo. Quizás no en la forma más pura por el principio, al inicio. Primero tienen que aparecer doctrinas espirituales que sustituyan a las doctrinas materialistas que son las que están ahora gobernando el mundo. Pero el espiritualismo tiene que influir, el pueblo de Dios tiene que influir en la toma de decisiones, en todos los sentidos de nuestra vida, en todas nuestras actividades de la vida diaria.
De esta forma estamos contribuyendo al bien y a la implantación del gobierno de Dios en el mundo. Aunque su reino no es de este mundo, nosotros tampoco tenemos ese gobierno o ese reino en este mundo porque es espiritual, sí tiene que reflejarse en nuestra vida diaria, en nuestras obras. Ya no le vamos a dar más al pueblo pan y circo, porque hasta ahora es lo que se le ha dado a los pueblos del mundo por sus mismos representantes que los traicionan. Es decir, quieren agradar al pueblo dándole migajas, promesas. Lo mismo de hace 2000 años. ¿Qué ha cambiado? Nada. Estamos en un estancamiento moral y espiritual. La diferencia es que ahora al pueblo se le da ciencia, se quieren deslumbrar al pueblo con aparatos como trenes, automóviles, aviones, barcos, pero en realidad todo esto sigue sirviendo al egoísmo, porque no usamos la ciencia para el beneficio de nuestro pueblo o de otros pueblos, sino para el beneficio de los mercaderes, de los empresarios, de los corruptos, y el pueblo sigue sufriendo. No cambia, a pesar de que se les da ciencia materialista, el pueblo sigue en la miseria, en la enfermedad, en la muerte, en el abandono. Entonces, el pueblo se tiene que adoctrinar de forma espiritual. No podemos simplemente nacer y reproducirnos y morir porque vamos a volver a caer esclavos de otros. No somos completamente animales. Tenemos la conciencia, que es la parte divina a la que tenemos que someternos, tanto espiritualmente como corporalmente. Nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra materia tiene que armonizar con el espíritu y con esa voz de la conciencia. De vez en cuando Dios se manifiesta materialmente y nos habla, nos revela, nos conduce, igual su mundo espiritual de luz nos guía hacia ese gobierno, hacia ese camino, hacia ese destino, en el cual el hombre, la mujer, va a ser príncipe en este planeta y no un esclavo, no un siervo subyugado. Entonces, este reino, este gobierno de Dios que se aproxima, tiene que realizarse a través de nosotros. Porque ya estamos en el fin de los tiempos. Quiere decir que ya desapareció la moral, ya desapareció la espiritualidad en el ser humano, en la humanidad, en sus obras. Estamos en una era en espiritual, pero para que inicie, primero tenemos que pasar la etapa materialista de la humanidad, pasar la mayor altura, una de las terceras mayores alturas de maldad humana en la que estamos, tenemos que pasar por el dolor que purifica. Porque así lo quisimos, no es porque Dios nos envíe eh, males o enfermedades como pandemias o guerras. Eso nosotros mismos nos los hemos acarreado porque no es el destino, no, Dios no quiere vernos sufrir. La idea errónea de Dios que teníamos va a desaparecer también, junto con las religiones, sectas y todo lo que sea falso. Todo lo que no sea altamente moral y espiritual desaparecerá.
incluyendo estas doctrinas de hombres que son socialismo, comunismo, capitalismo, humanismo, porque todas son falsas, porque no lo demuestran, porque por sí mismas no pueden salvar a la humanidad, porque son ideas de nosotros, los hombres. Ningún hombre puede salvarnos, ninguna nación, ninguna raza. Entonces, es muy importante que entendamos que el espiritualismo no es una filosofía, no es una ciencia de hombres materialista, es la ciencia espiritual. El espiritualismo es la base de todas las religiones que se ha olvidado. Es la guía, el faro, la estrella que necesitamos. Por lo tanto, es muy importante que actuemos como espiritualistas. Primeramente, lo que tenemos que hacer es espiritualizarnos a nosotros mismos. Para cambiar el mundo y a nuestra nación, primero tenemos que cambiar nosotros, ver nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos bajo la lupa de la conciencia todo el tiempo, día y noche. Estudio, análisis, meditación, escudriño de las lecciones espirituales y su práctica constante nos llevarán a alcanzar ese estado de espiritualidad que necesitamos en la humanidad para que se restablezca el equilibrio y la armonía con la naturaleza y ésta nos deje de reclamar, porque nos está pidiendo que volvamos a ella. En carne, en cuerpo, en materia le pertenecemos a la naturaleza, pero en espíritu le pertenecemos a Dios. Entonces tenemos un doble reclamo, tanto el material de la naturaleza como el divino, el espiritual. Y nosotros no debemos de perder el tiempo en superficialidades de la vida. Para esto existe la oración sentida, que se practica 5 minutos diarios al principio y después ya es un estado constante de meditación, de oración, de comunicación con Dios y con su mundo espiritual, que a cambio nos aconseja, nos guía en la toma de decisiones de nuestra vida diaria, también nos ayudan. No es necesario ir a consultar a los muertos, ni ir a algún templo, ni un recinto. Si no queremos ir a casas de oraciones, si no queremos ir a iglesias, si no queremos ir a sinagogas, no lo hagamos porque no es necesario. Sin embargo, sí tenemos que compartir estas enseñanzas. ¿Y de qué forma se hace? Pues una forma correcta puede ser en nuestro hogar, en nuestros patios o en la naturaleza, en un bosque, en un río, en un mar. Siempre respetando la naturaleza porque no por acercarnos a la naturaleza vamos a terminar ahogados en un río o devorados por un animal. Entonces, siempre seamos conscientes, precavidos, alertas, despiertos, activos y veamos que a cada paso se presentan tentaciones. Todos tenemos la oportunidad de pecar, de cometer un acto de corrupción todo el tiempo. Lo mismo sucede con las leyes de Dios. Todo el tiempo las podemos quebrantar. Pero la idea es hacer el esfuerzo de mantenerse dentro de las leyes de Dios y respetar las leyes del hombre, aunque sean injustas. Ya sabemos que las leyes del hombre castigan y no redimen. Pero tampoco queremos meternos en problemas. Hasta que no se establezca el reino de Dios, estas leyes existirán. En algún momento en el futuro dejaremos de juzgar, dejaremos de castigar y pondremos en práctica la doctrina espiritualista que redime al pecador o al delincuente. Porque nuestro sistema es imperfecto, nuestro sistema judicial, nuestro sistema social es obsoleto y tenemos que
suplantarlo por el ejemplo elevado de Cristo, que nos vino a enseñar con su amor lo que debemos de hacer con nuestros semejantes. No importa si somos presidentes, si somos jueces, si somos maestros, si somos doctores, lo que sea que nos dediquemos en nuestra vida, practiquemos la caridad, practiquemos las leyes de Dios y preocupémonos por expandir esta doctrina que nos traerá la paz que no podemos lograr por nosotros mismos. No esperemos que sea de otra forma que no sea con el espiritualismo, con la espiritualidad, para que alcancemos la paz nuevamente. Si es que algún día la tuvimos en el pasado, todos tenemos melancolía por tiempos en los que había tranquilidad en nuestros pueblos. No había la maldad que hay ahora, porque ahora lo que queremos es dinero, placeres carnales, ciencia materialista, y eso es lo que los niños todos los días beben, ese cáliz, ese vaso de inmundicias, lo beben todos los días en las escuelas, en la televisión, dentro del hogar, fuera del hogar. Por eso es importante ir apartando la nueva semilla, que son los niños, y prepararlos para el combate, porque apenas empieza. Esta etapa, el sexto sello, que son pruebas, que son dolores para la humanidad, apenas empieza. La guerra mundial, las guerras mundiales fueron apenas los primeros dolores del parto. Ya todos vemos mundialmente lo que está ocurriendo, y es una batalla. La tercera guerra mundial se puede decir que es una batalla de ideas, una guerra de ideas. Pero aparte de esa guerra de ideas, aparte de las guerras normales en las que se corta la vida de el semejante, está la guerra de ideas, y aparte está la guerra espiritual, porque las huestes de Dios luchan también por nuestra salvación. Entonces no seamos contribuyentes del mal, hagamos la caridad en muchas formas, no solamente con monedas se puede hacer la caridad, porque si damos monedas es porque no tenemos nada más que dar. Pero si nos ponemos a escudriñar y a orar, llegarán ideas que formarán actos y obras para ayudar a los demás, ya sea no solamente a los nuestros, a nuestros hijos, sino también al vecino, también a la sociedad, a los animales, a la naturaleza. Entonces se trata de ver más allá, porque en los sistemas que actualmente nos enseñan, la filosofía, la religión, son sistemas egoístas. Y estamos muy atrasados como civilización, si es que se le puede llamar así. Entonces, volvamos a la realidad. Despertemos de una buena vez, porque si no será el dolor y las pruebas lo que nos hagan despertar, si no es el amor el que nos despierta. Vamos a preferir mejor despertar con el maestro que es el amor. Hay dos maestros, el amor y el dolor. Tenemos todas las herramientas necesarias para esta labor, para llevar el espiritualismo, para la implantación del reino de Dios, pero hay muy pocas manos ayudando. Esa es la realidad. Los nuevos espiritualistas nos preparamos muy lentamente. Podemos tardar años en salir de un vicio,
porque somos principalmente pecadores arrepentidos. No podemos ser pecadores necios que vuelvan a recaer una y otra vez en el pecado, en el error, de faltar a las leyes de Dios. Pero algún día llegaremos a la meta de regenerarnos para restituir nuestras faltas, para saldar nuestras deudas con Dios y con nuestra conciencia, que es lo mismo, ¿no? Es Dios y nuestra conciencia es lo mismo, es la divinidad que tenemos en el ser humano. Por eso se dice que Dios también está dentro de nosotros. No quiere decir que nuestro cuerpo sea el templo. Eso es erróneo. En realidad, el templo de Dios es desde el polvo que pisa nuestros pies hasta todo el universo. Ese es el verdadero templo. Nuestro corazón el altar. El espíritu es el ministro. Y cada vez que nos pregunten algo tenemos que tener la respuesta de esta forma, espiritual. No compliquemos lo divino, no compliquemos lo espiritual, porque es sencillo. Entonces los invitamos a continuar con este estudio, meditación, análisis, práctica de las lecciones espirituales que se encuentran en este momento esparcidas en todo el mundo, pero nosotros hacemos el esfuerzo de reunirlas para tenerlas aquí en este medio, ahí al alcance de, de, de los que puedan, porque no todos tienen el acceso a Internet. Pero es una forma benéfica de ciencia si la empleamos correctamente. La ciencia se puede emplear para bien o para mal, al igual que la fe, que es arma de doble filo. Cuando hacemos magia negra, estamos usando la fe unida al pensamiento y eso genera una obra que llega hacia esa persona o situación y genera una vibración. Entonces se vuelve un acto que juzga a Dios. Por eso es muy importante, les volvemos a repetir, cuidar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros actos, porque todo lo puede ver Dios, las intenciones con las que lo hacemos, pero también de esa forma podemos ayudar. O sea, cuando decimos que hacemos magia blanca, no es otra cosa que la fe unida al pensamiento positivo para ayudar a esa persona. Le deseamos salud, por ejemplo, ¿no? También es la curación, hay que desarrollarla. Imponer el fluido espiritual, transmitirlo, saber transmitirlo, hay que estar preparados. Se prepara uno no en un templo, no en una iglesia, no en una religión o pseudo religión. La forma de prepararse espiritualmente para curar, para sanar, la podemos desarrollar en casa a base de estudio, meditación, análisis y práctica y oración. Y una vez que estemos limpios por dentro y por fuera, ya no tengamos vicios, ya no tengamos enfermedades, seremos capaces de transmitir esa sanidad, ese fluido espiritual que no es nuestro, viene de Dios. Entonces, no digamos que nosotros curamos, que nosotros sanamos, sino que es Dios y su mundo espiritual a través de nosotros quien sana. Puede ser con una mirada, con una caricia, con una palabra, con un pensamiento. De muchas formas podemos sanar. Y si es la voluntad de Dios, sanará. Ahora, en todas partes hay milagros. En todas partes, todas las religiones, todas las sectas, se dice que hay curaciones y todo eso. Pero es que Dios escucha a todos. No quiere decir que por estar en esa organización me voy a curar. También depende de nuestra fe. Si nuestra fe
tenemos fe en que vamos a ser sanados, sanaremos. Porque Dios dijo, el Maestro dijo en el segundo tiempo, tu fe te ha salvado. Entonces, sí tenemos que tener disposición para ser sanados. Tanto para sanar como para ser sanados tenemos que estar preparados para recibir la sanación, para dar la sanación. Y de esta forma le comprobaremos a la ciencia el poder del espiritualismo. Tampoco está en contra de las religiones o sectas. No está hablando mal Dios de ellas, pero viene como maestro para explicarnos los errores que hemos cometido y cómo enmendarlos, y para sustituir todas esas doctrinas que no han hecho más que hacer sufrir a la humanidad.